La clase de hoy va a ser un poco la continuación de todas estas clases prácticas que hemos tenido con respecto a análisis espacial. Eh, Vamos a hacer un poco o a tener en cuenta lo que sería lo asociado a nuevas herramientas de geoprocesamiento, de geoanálisis. Eh, Vamos a ver que cada vez vamos a ir integrando más las herramientas y vamos a poder ir haciendo análisis un poco más chéveres a medida que vayamos generando o incluyendo en nuestro diccionario de herramientas eh, más y más y más y más elementos. Entonces vamos a poder ir combinando, vamos a poder ir haciendo ejercicios más chéveres. Entonces, pues la idea es un poco tratar de ver las herramientas, hablar un poco de qué es lo que hacen, probarlas y después hacer ejercicios de cómo se integra. Hoy empezamos a hacer ejercicios tipo parcial, de tal manera que ustedes puedan ir practicando todo lo que necesitan para saber en el parcial. Eh, Adicionalmente, estamos preparándoles una guía de ejercicios que, que les digan cómo, que les han ayudado sus monitores a preparar, que es una guía de ejercicios tipo parcial, y ellos los desarrollaron y les pusieron sus respuestas para que ustedes tengan como una referencia y saber si están haciendo las cosas bien o no. ¿Listo? Entonces, eso se los vamos a subir entre a final de esta semana o el lunes de la otra semana para que puedan empezar a practicar, a practicar, a practicar. Recuerden que esta parte del segundo parcial va a ser más un tema práctico de coger el programa, sacar unos ejercicios, sacar respuestas y poner esas respuestas en SICUA. ¿Listo? Bien. Por otro lado, estoy haciéndoles una serie de videos como cosas fáciles que pueden mirar rápido en YouTube, como cómo guardar, cómo hacer tal cosa, cómo hacer la otra, o sea, cositas rápidas para que si en algún momento tienen alguna duda no tengan que ver toda la clase, sino que se remitan al video en específico, ¿listo? Entonces, si ya tienen dudas de cómo hacer algo en ARGIS, si me pueden dar ideas, por favor, de los videos que quisieran ver, yo con mucho gusto los hago y se los subo para que los tengan ahí, ¿listo? Bien, entonces, si están mirando la presentación, van a ver que les he puesto algunas herramientas. Fíjense que aquí esta presentación es muy cortitica, es más un poco como ver qué tipo de herramientas hay, hablar un poco de lo que hacen, porque me gusta darles un contexto teórico antes de, para que vean, se sorprendan cómo es lo que debería, los resultados que dan estas herramientas y cómo piensan ustedes que deberían dar y antes de hacerlo como tal. Entonces, si miran el primer punto, nuestra primera herramienta era Project, que fue lo que vimos la semana pasada, la clase pasada, perdón. Eh, Me preguntan, el examen es el jueves de la otra semana, ¿cierto? Les voy a confirmar exactamente porque hasta a veces me genero, pienso que es un día y en realidad es el otro. Es según el programa, lo tenemos para el día martes 17 de noviembre. ¿Listo? Para los que me estaban preguntando por acá. Bien. Eh, entonces, Entonces, como les decía, nosotros en la primera parte de la clase pasada vimos un poco cómo tener en cuenta o qué procedimiento realizar cuando tenemos situaciones como las eh, en que tenemos capas en sistemas de coordenadas diferentes, en sistemas de coordenadas que no son los que vamos a trabajar para efectos de nuestro proyecto. Acuérdense que para cada tipo de proyecto ustedes deben escoger un sistema de coordenadas, ya sea proyectado, geográfico, dependiendo de la escala. Si es un proyecto
que va a analizar cosas de todo Colombia, no es lo más aconsejable utilizar un sistema de coordenadas proyectado, pero si lo necesitan, uno que les serviría probablemente mucho mejor a la escala de todo Colombia podría ser el UTM, no Magna Colombia Bogotá, pero si estamos en un lugar en específico de Colombia y queremos hacer nuestros análisis, probablemente les sirva Magna Colombia Bogotá o Magna Colombia Este o Magna Colombia Este. Bueno, ustedes miran de acuerdo a su localización en qué sistema de coordenadas quieren trabajar. También vimos cómo definir sistemas de sistemas de coordenadas, es decir, si nosotros tenemos una capa proyectada que está perdida en el espacio o una capa que tenía algún tipo de sistema de coordenadas y ya no lo tiene por alguna razón, porque se les borró el archivo y demás, eh, y encuentran la capa pero sin referencia o saben que la capa está mal referenciada, utilizamos una herramienta que se llama Define Projection. ¿Listo? Entonces, esa fue nuestra primera parte. Después empezamos a ver un poco el tipo de selección por atributos. Hablamos de cuáles son las condiciones, de por qué deberíamos mirar la condición muy detalladamente antes de hacer la selección. Vimos el caso del AND y el OR. Y después hablamos un poco de calcular las áreas, seleccionar los usos. ¿Se acuerdan que miramos el área, calcular el área y demás? ¿Listo? Hasta ahí quedamos. Hoy vamos a ver otro tipo de selección, que es selección por localización. Esa selección por localización nos ayuda a de acuerdo a criterios espaciales, identificar cierta información. Y vamos a ver otras herramientas de geoprocesamiento, o en realidad vamos a empezar a ver las herramientas de geoprocesamiento, que son herramientas básicas de análisis que permiten identificar ciertas cosas y manejar los datos. ¿Listo? Entonces vamos a encontrar una herramienta que se llama Buffer, que lo que hace es crear áreas aferentes alrededor de los datos. Entonces con puntos va a crear áreas aferentes a los puntos, con líneas, áreas aferentes a los puntos, con polígonos. No es tan usado, pero se podría utilizar si en algún momento lo necesitan, pero no lo vamos a hacer hoy. Después vamos a ver una herramienta que se llama Clip, ¿sí? Que es un cortador de información. Entonces, si queremos cortar cierta área o cierta información de cierta área en específico, lo podemos hacer con esa herramienta. Merge Union, que unen información de capas diferentes. Digamos que tenemos una parte de unos puntos en una capa y otra parte de otros puntos en otra capa y queremos unirlos. Entonces, podríamos unirlos con esa herramienta o también utilizamos Union. Vamos a ver en su momento cuál es la diferencia entre las dos. Y, señor Federico. Orlando, pero no habíamos dicho que cada capa debía tener solo unos datos. Solo un tipo de datos, o sea, pueden ser puntos, debe ser una capa de solo puntos, y lo que digo aquí de este merge es que, por ejemplo, vamos a unir dos capas de puntos que se van a convertir en una sola capa de puntos más grande, ¿sí? Pero que no necesariamente indican la misma cosa. Exactamente. Ah, ok. ¿Listo? Vamos a ver las consideraciones entre hacer esa unión de los dos tipos, de las dos capas, y vamos a ver qué pasa en la tabla de atributos y demás, bueno, con Merge y Union. Después vamos a ver, aquí hay una herramienta intermedia, también muy parecida al Clip, que se llama Intersect. Vamos a ver cuándo utilizar ese Intersect. Vamos a ver una herramienta que se llama Dissolve, y vamos a conocer en qué consideración o saber las consideraciones que debemos tener en cuenta para ejecutar esta herramienta de Dissolve. ¿Listo? Bien. Entonces, les propongo que entremos a nuestro ArcMap. Listo, bueno, aquí voy a apagar la cámara para que no nos genere problemas después en el internet. Entonces, habíamos hablado que
tenemos nuestra ventana de ArcMap y vimos nuestras áreas, contenido, herramientas, mapa. Hoy vamos a ver este menú, después de ver este otro tipo de selección, vamos a hablar sobre estas herramientas. Fíjense que las que les hablé están aquí. Son 6 herramientas básicas pero importantes. Y pues estos menús, creo que no recuerdo bien si hemos tenido el tiempo de explorarlos, pero en general son los mismos que encontramos en cualquier tipo de programa: ver, editar, archivo, file, bookmarks, que es para crear como vistas fijas cuando estamos produciendo nuestros mapas, insertar. Estos elementos de acá se van a activar cuando empecemos a hacer los mapas. Entonces en la clase de cartografía vamos a ver estos elementos como insertar títulos, leyendas, nortes, etcétera, etcétera. Aquí en este menú de selección vamos a poder utilizar el Select by Attributes, que ya lo vimos, y fíjense el segundo, Select by Location, que es el que vamos a ver a continuación. Las herramientas de geoprocesamiento, las herramientas para personalizar de alguna manera el programa. Entonces aquí están las extensiones. Por si alguna persona no lo sabe, vamos a necesitar estas 2 extensiones. Entonces deberían tener como mínimo habilitadas estas 2 para todo lo que vamos a ver en el resto de la clase. Y pues ya, Windows y ayuda como cualquier otro de los mapas. ¿Listo? Entonces, vamos a añadir, recuerden que tienen que haber ya creado su conexión de carpeta, vamos a añadir las siguientes capas. Vamos a ir con troncal, uso del suelo, malla vial integral, localidades, e histórico de siniestros. ¿Listo? Nos vamos a ir con esas. Estación de Transmilenio, perdón. Bien. Va a quedar súper pesado y de pronto se les va a trabar, entonces les recomiendo que apaguemos histórico de siniestros, ¿sí? Que apaguemos malla vial integral y uso del suelo. De tal manera que nos vamos a quedar con esto. ¿Listo? Bien. Todos estamos aquí ya. Para empezar todos en la misma posición, en el partidor. Orlando, ¿puedes repetir Sí. cuáles son las extensiones que tenemos que activar? Network Analyst y Spatial Analyst. Vale, gracias. Listo. Bien, entonces, todos estamos ahí. Porfa, con el botoncito de sí, no me dejan saber si ya estamos, si ya tienen esas capas ahí listas para empezar de una vez. ¿No? ¿Necesitan un poquito más de tiempo o algo les está pasando con el programa y no les permite los demás? Está un poco lento Nucac. Bueno, esto es lo que nos toca lidiar con esta virtualidad, sí. Digamos, para la próxima, si van a utilizar Nucac, les recomiendo abrirlo desde antes, subir las capas antes para tenerlo súper listo. ¿Listo? ¿Ya todos? Tengo 17 listos. 2 no listos, o 2 no listas en realidad. Y la mitad al parecer está listo, la otra mitad no. Bueno, bien. Entonces los otros no saben, no responden. Asumo que están listos. Entonces, habíamos hablado de nuestros tipos de selección de información, que era primero por atributo, primero manual, que en realidad esos van a ver que lo vamos a utilizar muy, muy poco. Pero muy, muy poco, porque no es aconsejable seleccionar manualmente datos.
Eh, la otra es a través de atributos, ¿sí? Y esa tabla de atributos, la tabla de atributos es la que nos va a permitir generar esa selección por atributos, toda la información que está ahí adentro. Entonces, ahí ya vimos las consideraciones. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos identificar cierta información a partir de su localización espacial? Y ustedes se preguntarán, ¿a qué me refiero con esto? Supongamos que yo quiero seleccionar las estaciones de Transmilenio que están específicamente dentro de alguna localidad. ¿Cómo lo harían? Todavía no saben la herramienta, pero uno lo puede hacer como una selección espacial, una selección por localización. ¿Listo? Entonces, para esto les voy a pedir el favor de que vayamos aquí a Selection y en el segundo renglón vamos a encontrar Select by Location. ¿Listo? Ese Select by Location, hay diferentes métodos de selección. Entonces él nos dice, ¿cuál método de selección quiere usted? Cada elemento que nosotros encontremos en estas ventanas es porque el programa nos va a pedir algún tipo de información. Hay veces que se llena por defecto, hay veces que nosotros deberíamos ponerle atención. ¿Listo? Entonces, este es método de selección. Entonces, acá es muy importante porque dependiendo del tipo de ejercicio, vamos a necesitar utilizar uno u otro. Entonces, método de selección. Seleccionar elementos de. Añadir a la selección la actual selección. Remover de la actual selección. Seleccionar de la actual selección. Entonces, de nuevo, como les expliqué la clase pasada, si nosotros queremos seleccionar de alguna capa, elementos de alguna capa y no tenemos una selección previa o queremos hacer una selección nueva, le decimos select feature from. Si tenemos algo ya seleccionado y le queremos añadir a esa selección, le ponemos add to currently selected features in. Si tenemos una selección y queremos remover algo de esa selección basados en nuestro criterio de selección por localización o el select by location, le ponemos remover. Y si queremos seleccionar de la selección que traemos previamente, le ponemos select from the currently selected features in. ¿Listo? Ahora, como esta no tenemos nada seleccionado, queremos crear una nueva selección, le voy a decir select features from. Y le quiero decir que quiero seleccionar las estaciones de Transmilenio. ¿Listo? Ahora, yo quiero saber las estaciones de Transmilenio que están dentro de la localidad de Engativá. Entonces, lo primero que debería hacer antes de ejecutar este select by location es seleccionar la localidad de Engativá. Esta es la localidad de Engativá, para los que no lo saben, pero si ustedes no supieran, si ustedes no lo supieran desde antes, lo que pueden hacer es irse a la tabla de atributos de localidades, clic derecho, Open Attribute Table, y voy a seleccionar Engativá. ¿Listo? Entonces, una vez está seleccionada esa localidad de Engativá, entonces ahora sí voy a hacer mi select by location. Entonces, select method, voy a seleccionar elementos de estaciones de Transmilenio. El source layer quiere decir con respecto a qué quiere usted seleccionar estaciones de Transmilenio. Entonces yo le voy a decir con respecto a localidades. Ahora. Orlando, Sí. disculpa, ¿cómo haces para seleccionar Engativá en la tabla? Es que yo le hago clic encima y no se me pone azul. Hazle aquí en esta partecita de acá a la izquierda. Ok, listo. Gracias. ¿Sí? Y si quieren varios, entonces, y con control, y le ponen aquí también, por ejemplo. ¿Listo? Pero en este caso solo vamos a requerir Engativá. ¿Bien? Ahora, si nosotros queremos seleccionar estaciones de Transmilenio dentro de la localidad de Engativá, fíjense que aquí nos aparece lo siguiente. Use selected features y nos dice un feature selected. Es decir, tenemos una localidad seleccionada.
queremos utilizar esa localidad como referencia para hacer nuestra selección por localización, por nuestra selección espacial, por así decirlo. Le vamos a decir que sí y le vamos a chequear esto. Y después viene el método de selección espacial. Hay diversos métodos de selección espacial. Uno es, por ejemplo, las estaciones de Transmilenio que se intersecten con la localidad. Eso es uno. O queremos seleccionar las estaciones de Transmilenio que estén completamente dentro de esa localidad, ¿sí? Este es el más recomendable cuando estamos trabajando este tema de puntos, porque hay veces que pensamos que un punto está en una localidad y cuando hacemos zoom, 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 mucho zoom, nos damos cuenta que está en otra. Entonces, para evitar inconvenientes en esa selección de datos, aplicamos este método de selección. Ahora, fíjense que hay muchísimos métodos, hay muchos métodos. Yo les recomiendo que en su rato libre, cuando estén practicando para el parcial, utilicen varios métodos y sepan en qué se diferencia uno del otro, porque van a ser diferentes. ¿Listo? Va a ser un criterio diferente. En algunos va a dar igual la respuesta por la característica del método, pero deberían identificar cuál es la diferencia entre todos estos métodos. ¿Listo? Entonces, are completely within the source layer feature. ¿Qué quiere decir? Que es las estaciones de vamos a seleccionar las estaciones de Transmilenio que estén completamente dentro de la localidad negativa. Entonces le ponemos apply. ¿Listo? Y fíjense que se nos aprenden todas estas estaciones de Transmilenio. ¿Listo? Que deberían ser 11 si no estoy mal. ¿Bien? Fíjense que abajo les aparece number of features selected, 12. Pero ese 12 incluye la localidad. Entonces sería -1, 12 menos 1, para saber el número de estaciones dentro de la localidad negativa. Bien. Fíjense qué pasa si yo no le pongo esto de use selected features. Miren qué pasa. Me va a seleccionar todas, porque todas las estaciones, o por lo menos estas estaciones que están aquí, excepto las de Soacha, porque todas estas estaciones están dentro de las localidades. Entonces, por eso es tan importante ponerle aquí el Use Selected Features cuando tenemos algo seleccionado y lo queremos aplicar. ¿Listo? Entonces, bien por ese lado. ¿Listo? Orlando, Ahora, ¿sí? una pregunta, qué pena. ¿Cómo haces para No, que te tranquilo. aparezca abajo lo de number of features selected? Es que a mí no me aparece. Debería aparecer por defecto. No. Pero si no les aparece, les voy a enseñar otra forma que lo pueden visualizar. No ahí, pero en otro lado, que es aquí. Miren, aquí les dice cuántos están seleccionados de cada una de las capas. Ok, gracias. ¿Listo? Bien. Profe, Señor, se supone que esas de ahí en la parte pues inferior de la localidad están completamente dentro de la localidad. sí, señor. O sea, si uno hace zoom, tiene que estar, no las puede intersectar. No, ¿O sí? no, sí debería intersectarlas. Ese criterio va a ser igual. Lo que pasa es que yo me aseguro con este de are completely within, de que si por alguna razón están en el problema aquí son los bordes, porque cuando están en los bordes es cuando generamos problemas. Entonces, con ese are completely within, evitamos de que si hay algún punto exactamente en el borde, se nos ponga en una localidad y no otra. ¿Sí? O sea, si yo selecciono de la localidad que está ahí, pues pegadita a la que está ahí abajo, Sí. ¿esos puntos los toma o no? Si solo selecciono de esa, de la que está abajo. O sea, solo esta que está aquí en este momento. Sí, la que está abajo hacia la izquierda. ¿Esta? Has dicho, con la que intersecta. Sí, esa. Ah, ahí no. Entonces, fíjense, es que este es el punto que yo quiero que vean. Fíjense que estos puntos parecieran estar en la otra localidad, pero en realidad si uno hace zoom, 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 entra dentro de la localidad negativa. Ah, ok.
Listo, listo. Gracias. Sí. Bueno. Bien. ¿Todos estamos acá? Porfa, con el botoncito de sí y no, me dejan saber si estamos ahí. Porque, de nuevo, estas clases voy despacio, puedo repetir para que les quede totalmente claro. ¿Sí? Listo. Muy bien. Entonces, ahora, ¿qué pasaría si yo quiero las estaciones de Fontibón y Suba? O Engativá y Suba, mejor. Engativá y Suba. Entonces, de nuevo, yo puedo empezar desde ceros. Con este botón de acá, borro la selección. ¿Listo? Este también es un gran botón este de acá, porque muchas veces cuando estamos trabajando varios procesos y demás, puede que se nos queden cosas seleccionadas y eso es un lío porque cuando ejecutamos las herramientas asumen de que queremos utilizar solo las cosas que están seleccionadas. Entonces, en esos momentos, vamos a tener que repetir procesos y eso no es lo que queremos. ¿Listo? Bien. Bueno. Entonces, queremos estaciones de Transmilenio dentro de la localidad de Engativá y Suba. De nuevo, puedo seleccionarlas así rápidamente, porque son estas dos seguidas, o puedo ir a la tabla de tributos y seleccionarlas ahí. ¿Listo? Lo voy a hacer para disminuir el tiempo, así. Entonces, select by location. Voy a seleccionar las estaciones de Transmilenio. Con base a las localidades, voy a utilizar las que están seleccionadas y que todas las estaciones de Transmilenio que estén completamente dentro. ¿Listo? Y le voy a decir que OK. Y fíjense que ya ahora tengo 22 seleccionadas. ¿Sí? Si voy acá, 22 seleccionadas y aquí dos localidades seleccionadas que me dan el 24 que aparece aquí abajo. ¿Bien? Listo. Entonces, por 30 puntos dentro de nuestro concurso, vamos a hacer lo siguiente. Me van a decir cuántos choques hubo en el 2015 en las localidades de Kennedy y Usaquén, combinadas. ¿Listo? Ya les voy a anotar aquí la pregunta en el chat. Bien, entonces para eso van a intentar utilizar la capa de histórico de siniestros y localidades. Bien, aquí estoy por si tienen alguna pregunta. $82,509 dan la mayoría de las personas. Solo Julián dijo 5,219. ¿Alguien da más? ¿Alguien da menos? Son 30 puntos. Hasta el momento, quien lleva puntos es Marco, que se ganó los puntos al final de la clase pasada. Se ganó 10 puntos. Aquí, sección 2. Diana dice que 6,206. Bueno, dejemos hasta ahí. Ya no se reciben más respuestas. Entonces, queremos los choques que hubo en 2015 en la localidad de Kennedy y Usaquén. Entonces, fíjense la pregunta que teníamos. ¿Cuántos choques hubo en el 2015 en las localidades de Kennedy y Usaquén? A mí este tipo de ejercicios me encanta porque son las preguntas que les van a salir y en el parcial. Y yo tengo una metodología que yo no sé si a ustedes les parezca bien, pero a mí me ha funcionado mucho y es de alguna manera empezar a leer la pregunta de atrás hacia adelante. ¿Listo? Entonces, queremos choques en el 2015 en la localidad de Kennedy y Usaquén. Entonces, la primera pista que nos dan es que necesitamos
la localidad de Kennedy y Usaquén. Entonces me voy a ir a localidades, abro la tabla de atributos y me voy a seleccionar Kennedy y Usaquén. ¿Listo? Ya las tengo seleccionadas. Ahora, voy a seleccionar, como necesito choques, como necesito siniestros, entonces voy a seleccionar por localización, voy a seleccionar todos los siniestros que hay en esas dos localidades. Entonces le voy a decir que selection, select by location. Entonces quiero seleccionar del histórico de siniestros, ¿sí? Con base a las localidades, todos los que estén adentro. ¿Listo? Entonces él se va a demorar un poquito mientras hace todo esto. Y fíjense que si yo me voy ahorita a histórico de siniestros, abro su tabla de atributos, me va a decir, hay 82.509 siniestros. ¿Listo? Ahora, varias consideraciones. Si yo veo este botoncito, acuérdense que nos muestra solo los elementos seleccionados. Fíjense, en primer lugar, los años de esa tabla. ¿Sí? Los años. 2010, 2007, 2015. Nosotros queremos 2015. ¿Listo? Ahora, clase de accidentes. Choque, atropello, choque, atropello. O sea, tenemos varios tipos de accidentes y varios años. Entonces, nos vamos a ir a hacer una selección por atributos, donde vamos a tener la siguiente condición. Entonces, método, no queremos crear una nueva selección, sino que queremos seleccionar de la selección que tenemos actualmente. Entonces, año ocurre igual 2015. Él se demora un poquito en esta capa porque son muchos datos. Entonces, año igual 2015. And, en este caso sí nos sirve and porque son columnas diferentes. La clase de accidente, igual a, choque, lleva a seleccionar atropello. ¿Listo? Y fíjense en el número que hay acá, 82.509. Fíjense a qué cambia cuando hacemos esto. 5.213. ¿Listo? Entonces, en este caso, Julián se ganó los puntos. ¿Bien? Bien. Bueno. Hay otra forma de hacerlo, que no es de mi método de atrás para adelante, sino de adelante para atrás, por así decirlo, y es, voy a borrar la selección y voy a partir de la capa histórico de siniestros. Entonces, selecciono el año y la clase de accidente, fíjense. Entonces, en este caso, tengo 25.543 en toda la ciudad. Si yo lo prendo, fíjense que me va a aparecer toda la capa y ya. Orlando, Un poquito. Sí. ahí en la pestaña que estabas ahorita, ¿hay alguna forma para yo poner, digamos que la opción sea de un año a otro año? O tengo que poner, digamos que es del 2010 al 2015. Tengo que poner 2010 al 2011, al 2012, al 2013. ¿Sí me explico? No, uno puede poner año mayor a 2013 y menor a 2015. ¿Sí? Ok, Mayor igual o menor igual, porque son números. ok. ¿Listo? Bien, bueno. Entonces les decía que aquí ya tenemos muchos seleccionados que son choques y que son del año 2015, pero queremos en esas dos localidades. Entonces, de nuevo, nos vamos a ir a seleccionar las localidades
Usaquén y Kennedy, ¿sí? Y ahora le vamos a decir que hagamos una selección por localización de histórico de siniestros, pero acá en la selección, en el método de selección, select from currently selected features, o sea, una selección de la selección y de nuevo, con los mismos criterios y OK. Y fíjense cómo cambia esto y acá nos da los mismos 5203. ¿Listo? Profe, Señor. es que a mí me dio la primera vez 5219 porque lo hice o sea, la primera vez lo hice con solo los atributos y como ahí también sale la localidad, entonces creo que fue por eso. Pero ya en la Porque están segunda, mal pues, sí. exacto, porque están mal los atributos de la localidad. Eso es otra cosa de la que quiero que se den cuenta. Muchas veces la información viene mal, viene con los atributos mal. Entonces hay que tener cuidado con las cosas que utilizamos. ¿Listo? A los que les dio diferente, ¿vieron por qué les dio diferente? O sea, ¿podrían decirme por qué les dio diferente? Para saber más o menos cuáles son los típicos errores y que sus compañeros sepan para que no lo hagan. Yo lo había puesto porque no sabía que lo del histórico siniestro era por años. Yo pensé que todos eran 2015. Entonces, pues no, no seleccioné que fuera de ese año. Listo, perfecto. Diana dice que olvidó poner choque en los atributos. Juan Camilo creó una nueva selección. Listo. Bueno, no se preocupen que si perdieron esta oportunidad para puntos, vamos a tener otra oportunidad para puntos más adelante. ¿Listo? Bien, entonces, digamos que esto es un tema más de practicar. Entonces, yo les invito a que miren cómo es el tipo de ejercicios, esperen la guía o si no se inventan, bueno, quiero seleccionar tales cosas de tal localidad, bueno, ejercicios así para que practiquen y sigan practicando. Bien. Vamos a volver acá. Y ahora vamos a empezar a ver estas herramientas de geoprocesamiento. Entonces, nuestra primera herramienta, voy a apagar la de histórico porque no nos sirve más por el momento. Nuestra primera herramienta es el buffer. Como les dije, el buffer es un área aferente, entonces fíjense mucho que todas las herramientas que nosotros utilicemos aquí en ArcMap, vamos a poder partir de acá, de una capa de puntos, de líneas y demás, en este caso cuando la información es vector, de puntos, líneas y polígonos, y lo que hacemos es introducimos esa capa y él nos crea un área aferente con respecto a una distancia que nosotros le tenemos que decir y nos puede crear dos tipos de áreas, una así o una así. Vamos a ver específicamente cuáles son. Entonces vamos a hacer un buffer o un área aferente de las estaciones de Transmilenio, ¿sí? Esto él lo llena por defecto, fíjense, que están a 500 metros, ¿listo? 500 metros. Aquí estos no se habilitan, entonces los vamos a dejar así. El método es para cuando ya tenemos análisis un poco más avanzados, si queremos utilizar otro tipo de método, lo vamos a dejar en planar, no pasa nada. Y el tipo, por el momento le vamos a decir dissolve none. ¿Listo? Entonces lo vamos a ejecutar. Y nos debería dar la siguiente capa. Bien. Nos da para cada punto, él hace un área aferente de 500 metros. Entonces, fíjense que aquí, sí puedo repetir, no pasa nada. Entonces, voy aquí a buffer, arrastro mis estaciones de Transmilenio, le voy a dar una distancia de 500 metros. Si yo tuviera otra unidad, podría decirle centímetros,
grados decimales, decímetros, pies, pulgadas, kilómetros, millas, milímetros, millas náuticas, yardas, puntos, ¿sí? Lo que ustedes quieran. Y en este caso le vamos a poner 500 metros. Y fíjense que hay otros campos que no se habilitan. Los vamos a dejar así. El método planar, no pasa nada. Y dissolve, none. Esto es lo más importante, el dissolve, none. ¿Listo? Y le damos OK y él crea esta capa que les acabo de mostrar. Entonces fíjense que si nosotros quisiéramos calcular el área total de cobertura de Transmilenio a 500 metros, de la estación de Transmilenio a 500 metros, vamos a tener problemas porque esta área de este círculo y esta, bueno, este círculo quedó ahí un poco mocho, pero espero me entiendan el mensaje. Estamos compartiendo esta área de acá, ¿listo? Y al sumar todas esas áreas, pues no es solo aquí, sino aquí también, vean, acá también está compartiendo, acá está compartiendo en una mayor proporción, aquí también está compartiendo, entonces vamos a tener un error en el área que estamos calculando. Pero no hay ningún problema porque hay una herramienta que nos permite crear una sola área. Entonces, para esto, vamos a volver a la herramienta de Geoprocessing de Buffer. Voy a decir aquí estación de Transmilenio, 500 metros, ¿cierto? Ay, me apareció estación de Transmilenio, listo. 500 metros, método planar, y en Dissolve le voy a decir que lo disuelva todo, ¿listo? Y le voy a decir que OK. Bien, y fíjense lo que va a aparecer. El mismo buffer a 500 metros, pero ya nos borra esas áreas en común que tienen cada una de esas áreas aferentes que habíamos calculado antes. ¿Listo? Todos vamos aquí. Porfa, ahí con el botoncito de sí, ¿no? Me dejas saber. No, no vamos ahí. Orlando, perdón, ¿será que puedes repetir Sí. la última parte, por favor? La última parte fue la misma herramienta que ejecutamos. Vamos a poner estaciones de Transmilenio, lo mismo, 500 metros, ¿sí? Y aquí, en Dissolve Type, en esta columna, en esta fila de Dissolve Type, le voy a decir All, que nos disuelva todas las áreas chiquitas que tenemos ahí. ¿Listo? Y una vez lo ejecutamos, pues ya aparece lo que les mostré. ¿Listo? Bien, los demás que no están ahí, ¿me quieren compartir por qué no están ahí? O sea, ¿qué problemas se les está presentando? ¿O simplemente necesitan un poco más de tiempo? Ah, bueno, eso pasa. Por eso es muy importante guardar. ¿Listo? Entonces... Una pregunta, Orlando. Señor. ¿Y hay algún lugar donde me diga el área total seleccionada? O sea, ¿quiere calcular esta área total? O sea, sí, ya que borró las partes que se intersectaban, Sí. entonces, ¿cuál es el área final? Entonces, O sea, como vimos la clase no es lo que pasada, estamos buscando, pues. vamos a ir a la tabla de atributos. Entonces aquí les va a decir un shape area, pero ustedes no saben en qué está esa área. ¿Sí? Si está en metros, si está en pulgadas, si no saben en qué está. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a añadir un campo, ¿cierto? Le vamos a decir que sea doble, porque de pronto el área tiene decimales, y le vamos a decir área mía. OK. Clic derecho en el nombre de la columna. Calculate Geometry. Vamos a decir que sí. Que me calcule el área con base en este sistema de coordenadas no en metros cuadrados, sino en kilómetros cuadrados. ¿Listo? Y le digo que OK. Y le dice sí.
Entonces, esa área a 500 metros de las estaciones son 76 kilómetros cuadrados. Orlando, Bien. ¿podrías repetir esta última parte, por favor? O sea, agregaste como la nueva El columna campo, y luego ¿qué hiciste? sí. Y luego le di clic derecho ahí en el nombre y le dije Calculate Geometry. ¿Listo? Él siempre va a mostrarles este aviso. Entonces él me pregunta, ¿qué quiere que le calcule? Entonces, aquí hay varias opciones. Ustedes pueden calcular el área, el perímetro, la coordenada X o Y del centroide de todo ese polígono, porque si bien eso es un solo polígono. ¿Mm? Entonces, le voy a decir que el área con este sistema de coordenadas en kilómetros cuadrados. ¿Listo? Y OK. Y él calcula, yo dije que sí, y él calcula esa área. ¿Listo? Gracias. Orlando, Bueno. pero esa no es la misma que la de al lado, pero en kilómetros, ¿o tiene alguna diferencia? Ajá, sí. Por eso, pero ustedes no sabían si esto está en metros o está en qué. Ok. Es como la forma de asegurarse. ¿Listo? ¿Cómo creo el field? Aquí en la pestañita le voy a decir añadir add field. Añadir campo. Listo. Bueno, muy bien. Entonces, ya después de esto, voy a hacer aquí un zoom out. ¿Listo? Ahora vamos a utilizar otra herramienta que se llama Clip. ¿Listo? Clip nos permite, como ahorita tiempo bien, vamos bien. Clip nos permite cortar información. Entonces, yo siempre digo que esto es como hacer galletas. Vamos a necesitar una masa y vamos a necesitar un cortador. Entonces, fíjense que nos piden tres cosas. Estos punticos nos dicen que pide la herramienta. Entonces, nos pide un input feature, un clip feature y un output feature. Entonces, para entender un poco, fíjense esta ayuda. Aquí este diagrama. Entonces, un input es una capa que es como la base. Y para eso piénselo como una masa, ¿sí? Una masa de las galletas. Y después viene un cortador, que es el molde, ¿sí? Un molde es otra capa que actúa como molde y al final cortamos ese pedacito de esa masa. ¿Listo? Entonces, para este caso, voy a necesitar, voy a cerrar aquí un momentico porque necesitamos hacer algo antes. Voy a requerirles que me entreguen una capita, o vamos a hacer una capa con los históricos de siniestros solo en Engativa. ¿Listo? Solo en Engativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Vamos a seleccionar Engativa. Esta es Engativa. Si quieren, les voy a enseñar un truco aquí adelantándome a cosas avanzadas de cartografía y es poner el nombre de la localidad para que se ubiquen. Entonces, aquí en clic derecho propiedades, ¿sí? Clic derecho, aquí está en localidades, perdón. Clic derecho propiedades. ¿Sí? Les va a abrir una nueva ventana y le vamos a poner los labels o las etiquetas a la capa. Entonces, aquí en el texto le voy a decir localidades, nombre de localidad, ¿sí? Esta es la letra, ustedes pueden jugar con eso y le voy a decir esto y aplicar. Ahí ya debería aparecer. ¿Bien? Ahora, ¿qué tal si queremos apagar esas etiquetas sin tener que entrar a propiedades? Aquí donde dice Label Features, le apagamos. ¿Listo? Hacemos clic ahí y prende y apaga. Bien, truquito así fácil para que se ubique. Entonces, engativar, ¿no? Engativar. Ahora, necesitamos todos los siniestros históricos que hay en la localidad de Engativá. Entonces quiero cortar de mi masa, que son los históricos de siniestros, lo voy a poner aquí, y
con base a mi molde o a mi cortador, que es la localidad en negativa. Ustedes pueden hacer dos cosas. Pueden arrastrar simplemente localidades y ejecutar la herramienta, porque, como les dije, las herramientas asumen de que ustedes cuando tienen algo seleccionado van a utilizar solo eso seleccionado. Entonces, lo pueden hacer así nomás y decirle OK, y él va a ir a cortar con base a negativa que está seleccionado dentro de la capa de localidades. ¿Listo? Entonces, aquí él ya saca esta nueva capa. Fíjense que es una capa a partir de la histórico de siniestros, con solo los siniestros que están en la localidad negativa. ¿Listo? Entonces, con base a ese molde que fue la localidad, el borde de la localidad o la forma de la localidad, cortamos de histórico de siniestros para sacar solo los siniestros que están en negativa. ¿Bien? Todos vamos acá. Porfa, aquí con el sí no me dejan saber. ¿Cuál parte? O sea, ¿qué fue eso último? ¿Ejecutar la herramienta? La creación de la nueva capa. Simplemente al ejecutar, voy a Geoprocessing, Clip. En Input Features voy a poner la masa, que son los históricos de siniestros. ¿Sí? Y en Clip Features voy a poner el cortador, que es las localidades, que indirectamente me va a tomar la localidad que está seleccionada, que es negativa, y le doy OK y me crea esta capa que está acá, que aparece aquí. ¿Listo? Listo, bien. ¿Todos estamos acá? Porfa, respondan ahí con el sí y no. Orlando, ¿cómo le pones los nombres? En localidades, clic derecho, propiedades. En labels, le digo nombre de la localidad. Aquí en label field, nombre de la localidad. Le activo esta pestañita de acá y le digo aceptar. Y ya, debería aprender. Gracias. Bien. Todavía tengo una persona que no está ahí. Bueno, bien. Sigamos. Sigamos porque ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer otro ejercicio. ¿Qué tal si yo quisiera las vías? Uy, pongámoslo como ejercicio. Pregunta de 30 puntos. Pregunta de 30 puntos. ¿Cuál es la longitud en kilómetro de vías a 350 metros, perdón, a 500 metros de las troncales? Esto voy a anotar aquí la pregunta. Respuestas públicas. Les doy su tiempito, tómense su tiempo y miramos cómo se hace. En kilómetros. Santiago dice 1.700 kilómetros. Julián dice 1.193 kilómetros. Vanessa dice 100.000 kilómetros. Guillermo 169 kilómetros. Laura 169 kilómetros. Catalina 243. Juan Camilo 2.237. Diana 2.237. Martín 169. Víctor 102. Voy a ir apagando aquí esta selección. Voy a ir quitando esta capa, no la necesito, la voy a borrar. Voy a apagar las estaciones, no las necesito. Bien. Entonces, hasta aquí recibo respuestas. ¿Listo? Entonces,
Recuerden, de atrás hacia adelante. Entonces, ¿cuál es la longitud en kilómetro de vías a 500 metros de las troncales de Transmilenio? Entonces, empiezo de atrás hacia adelante, entonces quiero troncales de Transmilenio y a 500 metros. Entonces voy a hacer un buffer de las troncales de Transmilenio, ¿sí? A 500 metros. Le voy a decir que me disuelva todo. Bien. Y le digo que OK. Ahora, necesito las vías que están en esa área. ¿Listo? A 500 metros de las troncales. Entonces me voy a ir y voy a hacer un clip, ¿sí? Desde la malla vial integral con respecto a ese buffer que acabé de crear. ¿Listo? Y le digo que OK. No me funciona. ¿Será que se me fue? ¿Ustedes me escuchan bien? Ah, bueno, ya, sí. Ese era el problema ya del computador de la universidad. Se escucha, sí, señor. Listo, bien, gracias. Listo, entonces fíjense que cuando él está ejecutando una herramienta aparece aquí el nombre. Por aquí lo tengan en cuenta, que se está ejecutando. Y lo que estamos haciendo en este momento es cortar dentro de esos 500 metros todas las vías que están ahí. ¿Listo? Ahora, me sale esta nueva capa y lo que voy a hacer es calcular la longitud. Entonces ya lo habíamos hecho. Entonces va a crear el campo que se llame longitud, long, mía. ¿Listo? Le voy a decir que OK. Entonces si me voy al final, aquí debería estar esa nueva columna. Le voy a dar clic derecho en el nombre, Calculate Geometry. Le digo que sí. Que me calcule en kilómetros la distancia. Le digo que OK. Digo sí. Y le va a tomar un tiempito. Ay, perdón. Hice algo que no... ¿Sí? Cometí un error. No le dije que sea doble el campo. Entonces me lo calculó como un entero. Creo que eso fue lo que pasó. Un segundo. Y ahora se puso lento este bicho. Listo. Ahora. Le voy a decir acá add field. Longitud mía. Ay, está súper lento. Perdón. Longitud mía. Y acá le voy a decir que sea doble. ¿Listo? Y lo voy a crear. Entonces acá de nuevo. Derecho en el nombre. Calculate Geometry. Sí. Y que me calcule en kilómetros. Voy a decir que sí. Calcula rápidamente. Y le digo que me lo sume. ¿Cierto? En estadísticas le voy a pedir la suma. Entonces él me muestra la suma y es 2237. Y como hoy estoy votado en puntos, todas las personas que hayan respondido 2237 hasta Julián tendrán sus 30 puntos. ¿Listo? Bien, bueno, entonces voy a anotarlos aquí rápidamente. Juan Camilo. Una pregunta, Orlando. Sí.
Es que, digamos, yo lo que usé fue el Shape el que aparece a la izquierda, que está en metros. Sí. Y ese usa pues más unidades decimales. Y, o sea, uno ve y pues son los mismos valores, sino que lo aproxima a kilómetros. Y con ese lo calculé y pues O sea, me dio pusiste, 100 kilómetros menos. ¿cuánto te dio? 2130. No, es que por eso te digo que es mejor cada uno calcular su propio campo y calcular su propia distancia, porque no sabemos qué trae Listo. después detrás de eso. ¿Listo? Listo. Bien, denme un segundo que estoy aquí anotando. Profe, una Bien, aquí pregunta, está. Señor. profe, Sí, sí, pero sí, aquí estoy no era escuchando. no era con los datos de la troncal de Transmilenio, así estaba la pregunta. Sí, tomamos troncal de Transmilenio. Sí, No ahí es que, estaciones. por eso, pero es que ahí no está seleccionada la malla vial integral. Eh, sí, pero las vías vienen de la malla vial. ¿Sí? Ok. Listo. Bueno, entonces, dos cosas antes de terminar. ¿Listo? Hay otro método que es, bueno, ¿qué pasa Orlando, si entonces yo no sé, en distintos no me elementos? dio el valor que me dio, yo no entiendo qué hice mal. Siguió el procedimiento tal cual? El buffer desde troncales de Transmilenio a 500 metros y después el clip y después calcular las distancias. Creo que se está cortando. Bueno, si quiere miramos al final. Déjenme terminar con lo siguiente. Nosotros esto también lo pudiésemos haber hecho por otros métodos, pero no necesariamente son los más exactos. Entonces, ¿qué tal si hiciéramos esto mismo con un select by location? Entonces, si nosotros nos vamos a selection y le digo select by location y quiero seleccionar la malla vial o las vías, ¿sí? Entonces, malla vial integral con respecto a el buffer que acabé de hacer, ¿sí? Y le digo que se intersecten, por ejemplo, si yo le digo, ok, él me va a seleccionar esas vías, que yo me voy aquí a la malla vial integral, ¿cierto? Ay, ¿por qué no me seleccionó? Selection, select by location. Ah, porque tengo selección de la selección. Listo. Ahora sí. Fíjense que los tengo acá. Ahora, si quiero calcular mi longitud, lo voy a hacer rápidamente aquí para no quitarles mucho tiempo. Longitud mía. Ole. Okay. No, ahora mi internet está súper lento, perdón. No me, no me está. Ah, ya. A ver. Calculate geometry. Sí.
Digo kilómetros. Estadísticas. Aquí lo importante es este punto. Fíjense cuánto nos da. 2.344. ¿Alguien me puede decir por qué cree que nos da mayor a lo que hicimos en el ejercicio anterior? ¿A alguien se le ocurre por qué? De pronto porque si las interseca, pues, o sea, esa vía va a seguir a pesar de que la interseque, en cambio el otro la corta. El stick la Exacto, corta. esa es la razón. Esa razón es la razón exacta de lo que pasa. Si nosotros seleccionamos, voy a aquí a hacer una selección rápida si mi internet me deja. Ay, Dios mío. Yo no sé por qué lío por ponerse lento ahorita. Pero bueno, sí, al final la razón va a ser esa. Es si yo voy a generarla aquí tan con respecto a troncal de Transmilenio. Aquí voy a hacer rápidamente esto a 500 metros para que me muestre las seleccionadas. ¿Cierto? Pero, bueno, voy a hacer aquí rápido. Aquí. También esto es otra forma de hacerlo. Ay, Dios. Ya lo había hecho. Lo que tenía que hacer era un truco que les voy a enseñar. Si yo tengo, por ejemplo, una selección aquí y quiero crear una capa a partir de esa selección, le doy clic derecho y en Selection le digo Create Layer from Selected Features. ¿Listo? Entonces él me va a crear una capa. Entonces fíjense, por ejemplo, en esta parte de acá, ¿cierto? Que hay unos segmentos que están más grandes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hacemos esa selección por intersect, lo que se intersecta coge todo el segmento, no lo corta. Entonces puede pasar que los elementos sean más largos y los segmentos viales sean más largos. Entonces eso nos va a empezar a generar errores y no vamos a tener como tal la respuesta a este tipo de preguntas exacta. Entonces, tengan mucho cuidado con esto. Igual, si ustedes dicen, por ejemplo, utilizan otro criterio de selección por localización, que es los que estén dentro de esa área, entonces también va a ser menor, lo pueden probar en sus casas. Y es muy importante, por eso les dije, traten de buscar el mejor método y probar todos los criterios, porque esto nos va a empezar a generar errores en los criterios, en las respuestas, y pues no les va a servir sobre todo en el parcial. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Qué pena ahí es la demora, esos últimos minutos por temas de conexión. Pero, pues nada, les deseo un feliz fin de semana, que les vaya muy bien. Ya saben que si tienen alguna duda, estoy aquí unos minutos más y si no, nos vemos en la próxima clase. Bueno, muchas gracias a todos. Cuídense, por favor. Pues gracias, profe. Hasta luego. No, a ustedes. A ustedes, a ustedes. Nos vemos. Orlando, yo tenía una pregunta. Claro, dime. Es más con respecto al funcionamiento de ArcMap. Es que durante los ejercicios en clase se me bloquea bastante. Y no sé Ujú. si, no sé, no, o ¿Estás sea, no sé si hay como utilizando alguna, NuCalc? no lo estoy trabajando desde mi computador, Mm. pero no sé si de pronto es que, no sé si hay alguna manera de que yo le quite alguna herramienta y él se vuelva más rápido o que le coloque algo para que como que procese las capas más rápido. No sé si hay algo así, porque sí se toma bastante tiempo, la verdad. Sí podrías. En la parte inferior de la ventana hay como un símbolo de pausa, o sea, dos rayitas así. ¿Sí las ves? Dame un segundo porque no las veo. Ah, ya las vi, ya las vi. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Pausa gráficamente las capas
y genera el procesamiento que necesitan. Entonces, una técnica es pausar ahí, antes de procesar, pausas y él genera como una aceleración en su procesamiento porque deja de gastar memoria en visualizar las capas y se la puede poner al proceso. ¿Listo? Esa es una forma que podrías hacer para mejorar el Ok. procesamiento. ¿Listo? Ah, vale. O sea, le doy en pause, luego espero como que me haga mi proceso, que me muestra el letrerito abajo, no sé, clip, de buffer, de todo eso. Sí. Y apenas me salga Ujú. exitoso, le quito como el pause. La pausa. Ah, vale, vale. Lo voy a intentar entonces este fin de semana. Gracias, Orlando. Dale, me cuentas, bueno, chao. Vale, buena tarde.